tenemos ciertos procesos en nuestro cerebrito que van a ayudar a intervenir cuán inteligente emocional vas a ser. Estos procesos son los neurotransmisores, ¿no? La dopamina y la serotonina. Sabemos que si tenemos más niveles de estos neurotransmisores, por lo tanto, vamos a ser más inteligentes emocionales, ¿sí? Porque sabemos que las personas con una dopamina y serotonina baja están ligadas con problemas de depresión, ansiedad, entre otros trastornos mentales. Entonces también va a haber una fuente física. Hay personas que de por sí, desde que son pequeñitos, son personas muy serenas, niños muy tranquilos, que normalmente resuelven las cosas muy fácilmente. Sí, es importante saber que hay una parte biológica, ¿sí? Y también va a ser importante los acontecimientos y cómo tú te vayas criando, desarrollando con tus experiencias de vida. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna opinión, algún caso que nos quieran comentar? Recuerden que es de cualquier ámbito de la vida, laboral, académico, de pareja, familiar. Bien, si tienen alguna duda, pueden Mm, preguntar. Muestra tu pantalla. Bien, David nos dice, ¿cuál es la diferencia con la inteligencia intelectual? La inteligencia intelectual tiene que ver más con los procesos cognitivos, ¿sí? Tiene que ver más con los procesos cognitivos. Sabemos que tenemos diversos procesos cognitivos, entre ellos está la memoria, la concentración, la No comunicación, veo tu pantalla de tu la laptop. atención, ¿sí? Entonces va a tener que ver más con los procesos cognitivos. La inteligencia emocional tiene que ver más, justamente como Sí, tú te lo escucho, dices, pero tienes que voltear con las tu emociones. pantalla. Sí, este, Digo, te escucho, pero tienes que voltear tu pantalla. Sí, voltea tu pantalla. Aló, ¿me escuchas? chicos, ¿podrían apagar su micrófono, porfis? Bien. Continuamos. Entonces tiene que ver más con los procesos cognitivos, ¿no? Ronnie, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente diapositiva, Ronnie. Gracias. Bien, ahora las características de la inteligencia emocional. Para conocer y controlar las emociones propias y ajenas, con el fin de obtener determinados fines, se necesitan desarrollar 5 habilidades. Ahora vamos a ver cuáles son estas habilidades. A ver, Ronnie, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Bien, el autoconocimiento, el conocimiento de las propias emociones. Significa ser consciente de uno mismo, conocerse, conocer la propia existencia y ante todo el propio sentimiento de la vida. Es la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que ocurre. Es importante el autoconocimiento, ¿sí? Sobre todo en las relaciones donde tú vas a establecer vínculos, tus relaciones sociales, en tus relaciones de pareja, en tus relaciones familiares. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco, yo no voy a saber cuáles son mis limitaciones. De repente, tengo una pareja, pero yo no soy una persona que le gusten las fiestas, o de repente soy una persona bastante introvertida, me gusta estar en casa, no me gusta tomar.
Y de repente mi pareja sí. De repente a mi pareja le gusta ir a fiestas, tiene una vida muy sociable, le gusta tomar y somos muy diferentes. Entonces esto me va a fastidiar. Yo tengo que autoconocerme y saber cuáles son mis limitaciones como ser humano. Si voy a poder soportar esa situación, si voy a poder lidiar con una persona que tenga ese ritmo de vida o si no lo voy a poder hacer. De la misma manera se da en el campo laboral. De repente yo soy una persona que le gusta estar en movimiento, soy muy kinestésica, me gusta estar de arriba para abajo y me meto a trabajar en una oficina con horario completo donde tengo que estar frente a una pantalla todo el día sentada. Por lo tanto, me voy a estresar y si me estreso voy a tener un cuadro de ansiedad. No queremos llegar a eso. Entonces yo tengo que autoconocerme y saber cuáles son mis limitaciones como ser humano. ¿Quién soy yo? ¿Hasta qué punto yo puedo aguantar y hasta qué punto no? ¿Sí? ¿Cómo se logra el autoconocimiento? Debo tener una actitud autocrítica. Tengo que ser honesta y sincera conmigo misma. No puedo decir, yo puedo aguantar esta situación, sí, yo puedo adaptarme a la vida social que tiene mi pareja, sí, yo también puedo acompañarle a las fiestas, y puedo tomar, de repente acompañarlos, de repente si no tomo, pero en el transcurso del tiempo vemos que no nos acostumbramos. Ok, a veces el amor nos deja, ¿sí? Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y decir, ok, ¿puedo con esta situación o no puedo con esta situación? A lo mismo, te vas a una empresa a trabajar en tiempo completo, en horario de oficina, frente a una pantalla, y dices, sí, sí, yo puedo, voy a tener un buen sueldo y todo eso, y luego te das cuenta que no puedes. Entonces debes ser completamente sincero contigo mismo si es que te quieres autoconocer, ¿sí? Conocer tus miedos, tus fortalezas y tus debilidades. Es importante conocer tus miedos. Algo que básicamente se dan las personas, a veces es el miedo a perder a tus seres queridos, ¿no? Tienes mucho miedo a perder a tus seres queridos. Entonces, si tú conoces ese miedo, tú vas a saber tener las herramientas para afrontarlo, ¿sí? Y tú misma como que autodarte una especie de terapia, ¿sí? Un análisis entre ti mismo, ¿no? Conocer tus fortalezas. ¿Para qué eres bueno? Son preguntas básicas, preguntas existenciales que tú te tienes que hacer en tu vida. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué es lo que tengo que realizar aquí? Entonces, a través de esas preguntas básicas, tú vas a aprender a conocer. Y finalmente tus debilidades como ser humano que eres, como persona. De repente pudieron sucederte algunos acontecimientos en tu infancia, en tu adolescencia, quizás adultez, que dejaron alguna parte de ti dañada y te ha generado una debilidad. Entonces tú tienes que aprender a interpretarlo, aprender a reconocerlo, aceptarlo y manejarlo. Tener confianza en uno mismo. Creo que de estos 5 puntos, el hecho de tener confianza en uno mismo es lo más difícil. Creo que todos llegamos a terapia porque no tenemos confianza en nosotros mismos. Sí, a todos nos pasa. La confianza es una tarea que tú tienes que trabajarla de manera diaria. No es algo que se va a dar de un día para otro. No, eso es mentira. Tú todos los días tienes que trabajar la confianza en ti, ¿sí? Aprender a confiar en tus capacidades, aprender a creer en ti mismo y en lo que puedes dar, ¿sí? Y luego reconocer cómo los sentimientos nos afectan. De repente yo soy una persona que siempre estoy fuerte, pero me pongo muy nostálgica, me pongo a llorar cuando veo una película de drama. Entonces, yo tengo que aprender a reconocer que de repente no soy una persona muy dura, como puedo decir. De repente soy una persona muy sensible y muy susceptible. Entonces, a través de ello, si es que tengo ciertas cosas que me afectan, tengo que aprender a reconocerlas. No todo el tiempo voy a ser fuerte, ¿sí? Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, les quiere comentar algo acerca de ustedes, qué sé yo.
¿Tienen alguna pregunta? No sé, de repente nos pueden preguntar acerca de algún tema familiar, algún tema que les ocurrió dentro de la organización donde estaban, algún tema del ámbito académico. Nos pueden preguntar lo que ustedes deseen, ¿sí? No sé, algún tema de pareja, que es lo que está más de moda ahora en la pandemia. Recuerden que todas sus preguntas son contestadas. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ronnie, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva, por favor? El autocontrol. La capacidad para controlar las emociones. La conciencia de uno mismo es una habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al momento. La capacidad de tranquilizarse a uno mismo, de desembarazarse de la ansiedad, de la tristeza, de la irritabilidad y las consecuencias que acarrea su ausencia. Bien, el autocontrol va a ser básico para nuestras vidas, ¿sí? Porque si yo tengo un autocontrol de mis emociones, voy a saber cómo manejar mi ansiedad, cómo manejar mi tristeza, mi irritabilidad, ¿sí? De repente encontré alguna técnica por ahí que me ayuda a manejar mi irritabilidad. Cuando estoy hablando de algún tema con mi pareja que me causa mucha cólera, entonces de repente encontré la técnica de que si un momento tomo una pausa, bebo un vaso de agua, puedo tranquilizarme. Entonces va a ser importante que lo apliquemos, saber qué logra controlar nuestras emociones negativas, ¿sí? No todas las técnicas van a funcionar para todo el mundo. Cada uno va a encontrar su técnica de manera individual a través de su experiencia. Entonces va a ser importante que sepamos bien qué significa el autocontrol para poder aplicarlo a nuestra propia vida, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Bien, vamos a ver cómo se logra el autocontrol. Debo confiar en mis propias decisiones. Sí. De repente me enfrento a alguna situación que yo sé que me va a ofuscar, pero yo tengo que ser consciente y decir, ¿puedo lidiar con esto o aún no estoy preparado o preparada? Tengo que ser honesto, ¿sí? Conmigo mismo. Saber cuáles son mis limitaciones, como lo dije anteriormente. Conocernos nuestras responsabilidades. De repente como padres de familia, como hijos, como pareja, tenemos que afrontar ciertas situaciones. Liberar ansiedad respirando. Como lo dije anteriormente, cuando nosotros tenemos pánico, tenemos miedo, a través de la respiración podemos dejar llevar esos sentimientos, dejar que de repente permanezcan en nuestro cuerpo, pero poder aguantarlos y soportarlos de una manera más ligera. Tenemos que tener la capacidad de concentración y de prestar atención. Cuando yo estoy ofuscada y tengo mucha cólera, entonces, ¿qué hago? Me concentro en mis emociones, ¿sí? Y las reconozco, les presto atención. No me enfoco en la persona que tengo al frente, porque si me enfoco en la otra persona voy a querer destruirlo literalmente. Entonces me enfoco en mí, cómo esta situación me está dañando, ¿de acuerdo? Y cuando me vuelvo dueña de mis propias emociones, de mis propios sentimientos y de lo que esto me genera, voy a sentir dolor por mí misma. Y entonces voy a querer tomar otra actitud. Pensar antes de hablar.
Sí, es algo que básicamente creo que ninguno hacemos, pero sí se puede pensar antes de hablar, chicos. Meditar. No es bueno hablar las cosas cuando estamos irritados o tenemos mucha cólera. Es lo que solemos hacer muchas veces. Pero créanme que eso no va a ayudarles a tener unas buenas relaciones interpersonales o a tomar decisiones cuando estamos molestos. Es importante darnos un momento para analizar las cosas. Y si no estamos preparados para afrontar alguna situación, mejor la dejamos pasar y la afrontamos cuando realmente nos sentamos que podamos hacerlo, para no dañar al otro más que todo. Evitar juicios erróneos. Esto también creo que es una de las partes más difíciles. Normalmente los seres humanos somos mortales, somos imperfectos y constantemente vivimos juzgando a las demás personas. Hay un dicho muy cierto que dice, tú no perdonas porque aún no te has perdonado. Y así es. Nosotros también tenemos nuestros propios juicios internos, nuestros propios errores internos. Entonces, si yo aprendo el concepto de perdonar, debo entender que yo también he hecho daño a otras personas, he lastimado a otras personas. Y si otras personas me lastimaron a mí, fue por alguna causa, circunstancias. De repente le sucedió algo a esta persona para que actúe de esta manera. Así como yo también lo hice con otras personas. Entonces, para perdonar, tengo que aprender a perdonarme. Y el hecho de perdonar significa liberarme de juicios. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, vamos a ver. Albina dice, ¿qué tan importante es la inteligencia emocional actualmente con esta coyuntura? La inteligencia emocional con la pandemia va a ser básica, fundamental, importantísima, porque hay muchas personas que estamos perdiendo nuestros seres queridos. El duelo es un proceso muy difícil de llevar. Entonces, la inteligencia emocional nos va a ayudar a enfrentar el duelo que vamos a llevar, así como también nos va a ayudar a enfrentar el miedo, la ansiedad que vamos a tener. De repente hemos perdido nuestro trabajo, no tenemos una economía, tenemos que pagar nuestros estudios y no lo podemos hacer. La inteligencia emocional me va a ayudarme a reinventarme como ser humano. De repente yo no puedo trabajar en la empresa donde estaba trabajando, pero en el proceso de la pandemia me doy cuenta que soy muy hábil para hacer ciertas cosas. De repente me doy cuenta que soy hábil para hacer bisutería. Entonces emprendo un negocio de bisutería. La inteligencia emocional consta de esto, de cómo los acontecimientos negativos tú los vas a volver en positivos y tus emociones que van a influir en esto, ¿no? De repente pierdes el trabajo, te deprimes, no sabes qué darle a tu familia, tienes hijos, de repente tienes que pagar tu universidad, y entonces te comienzas a deprimir. Pero la inteligencia emocional es como que te da esa chispita para decir, ok, no puedo resolver esta situación, no puedo volver a la empresa por la misma coyuntura, pero puedo hacer otra cosa. Entonces soy hábil para tal cosa, lo voy a hacer. Y entonces empiezas a salir adelante. De esto consta la inteligencia emocional, así como en el duelo. Saber que la persona querida ya no va a estar, pero te quedas con los buenos recuerdos. No es tan fácil decir, ya supéralo, deja la tristeza, pero es importante saber de que la vida va a continuar y de que tienes que aprender a resolver tu propia vida, ¿no? A ver, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Dice, hablando del perdón, ¿qué opinas de la frase tan común y escuchada en la mayoría de personas? Yo perdono, pero no olvido. ¿Qué problema emocional presentan las personas que tienen este pensamiento común? Normalmente esta frase es bastante común y sobre todo cuando hay rupturas de pareja. El hecho de perdonar toma un proceso, no es de un día para otro. No conozco una persona que tenga esa habilidad o ese don de perdonar de un día para otro. Y si la conocen, preséntenmela, por favor, porque es un don extraordinario
que yo creo que no muchas personas las tenemos y que si no las tenemos podemos eh, aprender a tenerlas. ¿Qué pasa? Que cuando uno está en el proceso de perdón, se le van a pasar miles de pensamientos. ¿Por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué me dañó? ¿Por qué me lastimó? ¿Yo fui buena con él o con ella? ¿Por qué las cosas tuvieron que ser así? Sí, y te vas a llenar de rencor, te vas a llenar de furia, de ira, vas a querer dañarlo de repente, ¿sí? Pero va a pasar algo. Las personas que perdonamos realmente no olvidamos, porque nuestra memoria es como una PC de computadora. Tenemos almacenados mucha información y por lo tanto tenemos ahí los recuerdos. Sí, no olvidamos. Lo que pasa es que cuando lo volvemos a recordar, eso ya no nos duele, ¿sí? Y es muy cierto, chicos, porque lo he experimentado. Lo vuelves a recordar y ya no te duele. Al contrario, ves a la persona incluso hasta con ternura, porque dices, ok, se equivocó, pero yo no soy nadie para juzgar a esta persona. Si es que nosotros recordamos y tenemos algún sentimiento de por medio de cólera, ira, es porque realmente no hemos perdonado. Y a veces es importante aprender a sincerarnos. El hecho de que tú perdones no significa que seas tonto, significa que eres agradecido con tu vida y que valoras tu propia existencia, ¿sí? Porque si no valoramos nuestra existencia, toda la vida vamos a vivir amargados, con rencor, con ira y con odio. Recuerden que el odio es un sentimiento muy parecido al del amor, es igual de intenso. Así que si tú odias a una persona, créanme que la van a tener frecuentemente presente en sus vidas. Así que es importante sincerarnos. Y como nos mencionaba Liz, ¿qué problema podrían tener esas personas? ¿Qué problema emocional? Problema emocional, normalmente son personas bastante negativistas, son personas bastante orgullosas, testarudas, algunas personas son un poco juiciosas, ¿no? Es importante aprender a resolver nuestros problemas internos, porque si no, definitivamente no vamos a ser felices. Dice Luzmila, yo también olvido, no soy rencorosa. Ay, qué buena partida, hermosa. Lady dice, así es cuando uno perdona. David dice, concuerdo con eso, no se olvida, solo se deja de sentir y no es porque lo hayas olvidado. Perdona aunque se recuerde la situación, ya no duele. Exactamente, somos seres humanos con recuerdos, tenemos una memoria inmensa que nos ha regalado Dios, una memoria que a veces podemos recordar los olores, podemos recordar el espacio donde estuvimos, la situación, en general, cada cosa de manera detallada. Pero la sabiduría que tú tengas para perdonar y el entendimiento que tengas para perdonar te va a dar ese regalo de recordarlo y ya no sentir cólera, ya no sentir tristeza, ya no sentir miedo, ¿sí? O sea, aplanamos completamente nuestras emociones negativas. Es más, no sentimos nada. Así tiene que ser realmente. Recuerden que no somos perfectos y cada uno tiene su proceso. A algunos les demora mucho tiempo, a otros menos tiempo. Silvana dice, es importante el perdón, puesto que únicamente guardar rencor o odio hacia una persona directamente, uno se hace daño a sí mismo. Exacto. Es importante aprender a perdonar, ¿sí? Y para aprender a perdonar es importante no tener juicios. Y como lo dije anteriormente, hay una frase muy común, que somos seres humanos imperfectos y todos a largo o corto plazo cometemos errores y dañamos a las personas que queremos. ¿Ven? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? A ver, Ronnie, pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a la siguiente diapositiva, Ronnie, por favor.
Bien, Shirley nos dice, ¿cómo puedo controlar la ira en situaciones de discusión de pareja? Bien, hay algo muy, muy, muy lindo que podemos aprender a hacer cuando tenemos discusiones de pareja. En la anterior de ayer, cuando hablamos bueno, fue el anterior, fue creo que el de la comunicación asertiva. Bueno, en fin, hablamos de que hay sentimientos que son opuestos. Por ejemplo, cuando tengo miedo, si tengo valentía, voy a enfrentar ese miedo. Cuando me enfrento a una persona agresiva, la contrarresto con amor, ¿sí? Si de repente, como nos pregunta Shirley, ¿cómo puedo controlar la ira en situaciones de discusión con mi pareja? De repente, si yo tengo mucha ira, mucha cólera, porque siento que esta persona me ha ofendido, en un momento puedo hacer una pausa para recordar las cosas buenas que él o ella ha hecho por mí, el por qué me enamoré de esta persona, ¿sí? En base a esos recuerdos, esos pensamientos que van a ser como un flash, va a surgir el amor. Y el amor es un sentimiento que puede contrarrestar la ira, la cólera, la agresividad. De repente tengo un problema con mi pareja porque mi pareja no me presta atención, pero de repente recuerdo que mi pareja es una persona muy respetuosa, que siempre ha valorado cada cosa que he hecho por él o por ella. Entonces comienzo a recordar el por qué yo estoy con esta persona, por qué lo elegí como compañera o como compañera. Y eso va a hacer que mi ira baje, ¿sí? Y cuando mi ira baje, voy a tratar de pausarme, controlarme, y de repente en otro momento o en otro instante puedo hablar con mi pareja acerca de la situación. Porque, chicos y chicas, a nada nos llevan las discusiones abruptas que solemos tener, porque hacen de nuestra relación relaciones tormentosas. Entonces, nuestro corazón, nuestras emociones necesitan tener paz, así como nuestra mente necesita tener salud, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros amamos a la persona con la que estamos, hagamos lo posible para que nuestra relación de pareja sea lo más positiva posible, que me ayude a avanzar, que me dé tranquilidad, no que sea una relación tormentosa. Y si en el peor de los casos, por más que yo intento ser pausada, voy a tener que hablar con mi pareja. Y si la situación no mejora, vamos a tener que ver otras perspectivas, ¿de acuerdo? Es importante saber cuáles son los contrarios de las emociones. Recordemos que la agresividad, su contrapuesto es el amor, y del miedo, su contrapuesto es la valentía, ¿no? Esa adrenalina que sentimos cuando tenemos esa actitud de valientes. Entonces, ahora vamos a ver, dice Shirley, sí lo entiendo, en ese momento es complicado porque uno necesita su espacio para calmarse, pero ¿cómo hacer si te presiona para hablarlo en ese momento? A ver, Shirley, como lo hablamos en otro instante, en las otras diapositivas, que era el autoconocimiento. A veces es importante cuando estamos relajados con nuestra pareja, estamos en un buen momento, un momento de mucho amor. Entonces le decimos, ¿sabes qué? Amor, mi vida, como le digamos. Yo me he dado cuenta de algo, que me cuesta afrontar las discusiones de pareja. Me pongo muy irritable y suelo ser impulsiva. A mí me gustaría que tú me des una pausa para yo poder controlarme y no lastimar. Tienes que ser sincera con tu pareja, explicarle que es una de tus limitaciones. Y si tu pareja es comprensiva, si tu pareja te ama, es empática, se va a poner en tu lugar. Si por el contrario tu pareja te exige cosas que tú no puedes lograr hacer, ahí va el problema. Y cuando hay problemas, hay que evaluar realmente qué procesos con uno mismo, qué situaciones puedo aguantar y qué situaciones no. También puedes llegar a un acuerdo con tu pareja. De repente tú tienes esta limitación, ¿no? De que te cuesta en el momento de conflictos mantener la calma. Le dices, ¿sabes qué, amor? Yo quiero que me des una pausa, pero te prometo que poco a poco voy a ir mejorando esto
hasta poder enfrentarme a esta situación y no actuar de manera agresiva. Entonces, él también te puede dar como que ese break, esa pausa, para que tú aprendas a afrontar esas situaciones. También puede darse, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver el chat. Buen punto. Gracias, Sean. De nada, Shirley. Bien, ahora vamos a hablar de la empatía. Yo creo que todos nuestros talleres se han basado en la empatía, menos el de manejo de tiempo. La empatía siempre va a ser importante, porque habla de cómo tú te pones en los zapatos del otro, cómo tú te pones en el lugar del otro. Yo jamás voy a poder comprender las situaciones o los conflictos que tenga si yo no me pongo en los zapatos del otro. No somos seres individuales. Si fuéramos únicos en nuestra especie, estuviéramos extinguidos. Así que siempre, por lo tanto, vamos a estar acompañados de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestra familia, etc. Entonces es importante desarrollar esta capacidad psicológica. El hecho de que, ¿sabes qué? Un momento voy a poner mis emociones a un lado, solo por un instante. No significa que siempre vayas a poner tus emociones a un lado. Para comprender y entender qué está pasando contigo. ¿Sí? Es importante esto. Es la habilidad que te va a permitir concebir las carencias, las emociones o dificultades de los demás, colocándote en su lugar para corresponder de manera adecuada. ¿De acuerdo? De repente, hay algo muy frecuente que a veces pasa en las relaciones de pareja. A veces yo, de repente, utilizo un calificativo muy despreciativo con mi pareja. ¿Sí? De repente, por ejemplo, mi pareja es administrador y un día me peleo con él y no sé qué, porque tenemos problemas económicos. Y le digo, eres un mal administrador, no sirves para nada. ¿Y qué pasa si esta persona desde muy pequeño ha sufrido constantemente o ha estado expuesto a estas ofensas? De repente por sus padres, por su papá o su mamá, que constantemente le dijeron que no era bueno o que no servía para nada. Entonces, esa persona te va a ti a asociar con un mal momento de su vida, ¿de acuerdo? Entonces, esas situaciones suelen pasar, ¿sí? Entonces, hay que aprender a entender qué situaciones le van a dañar a la otra persona para poder evitarlas. ¿Cómo se logra la empatía? Debo escuchar a los demás, debo escuchar al otro. No todo el tiempo voy a ser yo. A mí me hacen daño, a mí me lastiman, a mí no me quieren. No, el mundo no gira a nuestro alrededor. Hay cosas negativas en mí de repente para que esto me esté pasando. Entonces, a veces es importante hacerse un autoanálisis. Ver las necesidades del otro. Sí, es importante ver las necesidades del otro. Eh, para entender por qué se está comportando así, qué lo lleva a ser así. Ponernos en la situación de las otras personas, eso siempre va a ser básico. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta? Consultas son gratis, chicos. ¿Tienen alguna preguntita? Recuerden que todas sus preguntas, sean las que sean, van a ser respondidas. ¿Sí? Justamente hemos realizado este taller para poder responder todas sus preguntas y para que no se queden con ninguna duda. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? A ver, la siguiente diapositiva, Ronnie. Liz. Liz dice, ¿qué nos dice nuestra amiga Liz? Lamentablemente vemos que todas las personas se comportan de manera egoísta y tienen una actitud yoísta y poca empatía. Sí, es cierto. Muchas veces para que la persona egoísta se dé cuenta, tiene que quedarse completamente sola o tiene que perder a las personas que más ama. Lamentablemente pasa eso. Pero si identificamos a tiempo
que somos personas que solemos ser un tanto egocéntricas, egoístas, y pensamos en nosotros, como el dicho que dice, ¿no? Primero yo, segundo yo, tercero yo. A mí me parece un dicho eh, que lleva la autoestima al egocentrismo, ¿sí? La autoestima no significa que tienes que ser egocéntrico. La autoestima va más allá de la vanidad, ¿sí? Porque sabemos que sin una autoestima hay vanidad, eso ya no es autoestima. Entonces no tenemos que ser egocéntricos con nosotros mismos ni con las personas que están a nuestro alrededor. No siempre voy a ser yo. A veces tengo que voltear para mirar al que está a mi costado. De repente le está pasando algo. Y si estoy en la capacidad de ayudarlo, ¿por qué no? Este, dice Silvana Sigüín, en el trabajo, ¿cómo puedo responderle a tu jefa cuando en un momento de presión por trabajo te pide las cosas con un tono de voz déspota? ¿Cómo puedes ser empática en esa situación? Bien, yo creo que eso es un poquito más llevadero que en una relación de pareja. Cuando tienes a tu jefa al frente que te está molestando y hablándote con un tono bien déspota, entonces tú puedes pensar en algo muy práctico. Recordemos que detrás de nuestro jefe hay otro jefe más, que es jefe de esta persona. Entonces, tengo que ponerme en su lugar. Si esta persona me está presionando a mí, es porque detrás de esta persona también hay una presión. Y cuando veo que esta persona está más en un momento un poquito relajada, entonces le expreso mi sentir, ¿no? Le hago saber cómo me sentí en ese momento, pero de una manera muy sutil, chicos, de una manera muy sutil. Porque recordemos que las personas que tienen un carácter fuerte suelen tomarse todo muy personal. Entonces tenemos que ser sutiles cuando estamos hablando con una persona de carácter fuerte. No porque queramos caerle bien, no, sino porque también tenemos que asumir que esta persona tiene debilidades, porque es un ser humano, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, ahora vamos a hablar de la sociabilidad. Para tener una buena inteligencia emocional, es importante que yo aprenda o tenga la capacidad de ser social. No significa que voy a ser una persona hiperactiva, no, sino que voy a aprender a adaptarme al medio. Hay personas que de por sí somos bastante introvertidos y tímidos. Hay otras personas que son recontra extrovertidas y pueden hacer amigos en cualquier momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Sí. Pero si yo soy una persona bastante tímida, entonces tengo que aprender a adaptarme a mi medio. ¿Por qué? Porque si yo aprendo a adaptarme a mi medio, significa que soy una persona que puede resolver situaciones. Y cuando yo aprendo a resolver situaciones, esto me ofrece más oportunidades en mi vida. ¿De acuerdo? Si yo no me enfrento a, nunca voy a saber qué hay detrás del miedo. A ver, el control de las relaciones. Eh, es la capacidad de conocer los sentimientos del otro y actuar de una manera que se pueda dar nueva forma a estos sentimientos. Ser capaz de manejar las emociones del otro es la esencia de mantener relaciones, ¿sí? Eh, Cuando acá dicen manejar las emociones del otro, no significa que voy a yo controlar las emociones del otro o que yo voy a decidir por el otro. No, significa que yo voy a aprender a lidiar con las emociones del otro, que yo voy a saber manejarlas en el sentido de que si esta persona está ofuscada, no voy a caer en el mismo juego, sino voy a tomar una actitud contraria. Entonces, cuando yo tomo una actitud contraria, por lo tanto, voy a tener el control de la situación. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Bien, ¿cómo se logra la sociabilidad? Primero, tener en cuenta las normas de la buena conducta. No significa que voy a ser una persona
inexistente, ¿no? Que voy a ser la persona más pacífica, que le tengo que caer bien a todo el mundo, la más educada, la más formal. No, significa que tengo que comportarme bien, siempre manteniendo el respeto, ¿no? Que cada persona se merece. La amabilidad, siempre saludar a las personas. Es importante ser amable. El hecho de ser amable te abre las puertas de cualquier lugar. Ténganlo muy en cuenta. Memorizar el nombre de todos los miembros del grupo. Bueno, creo que esto no es algo tan fundamental. Hay personas como que no tenemos muy buena memoria, sobre todo para los nombres, pero sí nos va a funcionar porque créanme que cuando uno recuerda el nombre del otro, la otra persona como que se siente un poco como que importante. ¿No? Dice, recordó mi nombre. Sí les va a funcionar como un tic, pero no es que necesariamente sea fundamental. Minimizar la sensación de aislamiento. Ok, hay personas que se aíslan porque normalmente tienen, esto se está muy asociado con la baja autoestima, o de repente con el rechazo social. No quiero que las personas me miren, no quiero estar en contacto con nadie. Entonces, esto tenemos que aprender a enfrentarlo a través del autoconocimiento. ¿Por qué soy así? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Qué pasó conmigo? ¿En qué momento me convertí en la persona que soy actualmente? Estar dispuesto a colaborar y a trabajar en equipo. Eso les va a ayudar mucho en todos los ámbitos de su vida, sobre todo en el ámbito laboral y académico. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. No todas las personas tienen nuestro mismo conocimiento, nuestras mismas emociones, nuestra misma experiencia. Hay otras que la tienen mucho mayor que nosotros y otras que la tienen mucho menor que nosotros. Entonces tenemos que aprender a comprender esto. Sí, amistad y compromiso con los compañeros. Es importante que si somos personas éticas, tenemos que ser honestos con nuestras emociones. Si de repente por ahí hay una persona con la cual no te sientas a gusto, es mejor ser sincero dentro de lo que cabe, sin dañar a la otra persona. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de algún punto? ¿Tienen alguna duda, chicos? Antes, a ver, este, ¿alguien tiene alguna duda antes de Ronnie, después de sociabilidad, eh, continúa el Kahoot? Sí, luego de esa vida toca el Kahoot. Perfecto. Chicos, antes de comenzar el Kahoot, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Nos quiere de repente comentar algún caso? A ver, Liz dice, he escuchado que uno puede ser lo más sociable y amiguero, pero tienen problemas de baja autoestima. Sí, claro. Por ejemplo, hay un trastorno de la personalidad que se llama trastorno de la personalidad histriónica, ¿no? Son personas que normalmente son recontra sociables, tienen amigos hasta por las puras, ¿sí? ¿Y eso está asociado con la baja autoestima? Sí, muchas veces. Cuando hablamos de sociabilidad en el punto de inteligencia emocional, nos enfocamos a un término de sociabilidad equilibrado, ¿no? Ni mucho ni poco. Sabemos que los excesos también hacen daño. Y también hay que aprender a catalogar a nuestras amistades. No todos van a ser nuestros amigos. Algunos pueden ser conocidos, otros compañeros de trabajo, otros amigos. Y otros pueden alcanzar un lugar más cercanito a nuestro corazón. ¿No? Pueden llegar a ser mejores amigos. Entonces es importante saber diferenciar este concepto. ¿De acuerdo? Hablamos de una amistad bastante equilibrada, bastante estable. Tampoco vamos a ser amigos por doquier, no. Tenemos que ser también bien analíticos al momento de evaluar a quién le vamos a brindar nuestra amistad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? A ver. David. Ah, sí, David, puedes usar el micro, por supuesto que sí.
Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, claro. Ahora, perfecto. Sí, mi consulta es más porque hay personas que tienen esta habilidad de la inteligencia emocional muy desarrollada, e incluso llegan a tener mucho éxito en sus vidas. Sin embargo, por ejemplo, hay personas muy exitosas, en este caso sería, no sé si es que han logrado escuchar o lo conocen a este autor, Robin Williams, que ha hecho demasiadas películas. Claro, sí. Eh, él, según los estudios que habían, digamos, mencionado, habían dicho que esta persona tenía una inteligencia intelectual muy desarrollada, pero sin embargo no explican cuál fue el motivo de que se suicidara. Mostraba una buena comunicación con las personas, era muy sociable, era de cierta forma muy empático en varias situaciones, o sea, tenían todas las características de la inteligencia emocional. Pero sin embargo, ¿qué le llevó a tomar o qué lleva a personas a tomar esa decisión de suicidarse? No sé si eso tiene que ver con respecto a la felicidad o por qué crees que se debe esa situación, ¿no? Esa respuesta de esas personas que toman esas decisiones. Bien. Hay dos factores bien fundamentales en este caso. Por ejemplo, recordemos que Robin Williams se dedicaba a la actuación. El primer factor y la primera teoría sería que normalmente las personas que son artistas están ligadas a comprometerse con un público, suelen también mostrar una apariencia ante el público y dentro de sus hogares son otras cosas. De repente, ustedes al momento en el que yo les hablo en este instante, puedo sonar muy pausada, muy tranquila, de repente con una inteligencia emocional elevada, no lo sé qué perspectiva tengan ustedes, pero puedo aparentar ser así, pero nadie conoce cómo estoy en las cuatro paredes de mi hogar. Entonces, eso es lo que sucede muchas veces. Las personas a veces no son auténticas. Sabemos que las personas que son artistas venden su imagen principalmente. Entonces, si yo vendo mi imagen, tengo que venderme de la mejor manera posible. Recuerden que existe la industria del marketing. Entonces, puede ser uno de los factores que haya sucedido con Robin Williams. Frente a la gente se mostraba como una persona y en su hogar era otra persona. No sabemos los problemas que le suscitaban en su día a día. Otra de las hipótesis puede ser, una persona puede ser muy inteligente emocional a lo largo de toda su vida, pero llega un punto que de repente llega la vejez, porque sabemos que Robin Williams ya era una persona adulta, casi estaba llegando a la vejez, eh, que llegamos a ese punto y nos da una depresión endógena, ¿sí? Hay que aprender a diferenciar estos dos conceptos. Existe la depresión exógena que se da debido a las experiencias que tú estás viviendo. De repente se murió algún familiar y eso te va a deprimir, lógicamente. Pero existe la depresión endógena, que es una depresión que se da de manera física. Por eso lo expliqué en un principio. La inteligencia emocional tiene su parte física y tiene su parte psicológica que se da a través de las experiencias. De repente llegó un punto de su vida donde sus sistemas, sus neurotransmisores bajaron. Sí, porque normalmente cuando llegamos a la vejez, muchos de nuestros elementos físicos que tenemos se comienzan a deteriorar internamente en nuestro cuerpo. Entonces sucede eso, que cuando llegas a una edad adulta te da una depresión, ¿sí? Entonces puede ser también la parte física que se deterioró, porque lo que yo sabía es que él estaba en un tratamiento psiquiátrico, que tomaba antidepresivos, entonces vemos que está la parte física bastante afectada. Entonces, nosotros somos mente, cuerpo, emociones. Si nuestro cuerpo no está bien físicamente, yo no voy a estar bien emocionalmente ni mentalmente. Si yo tengo ciertos químicos que me hacen falta en mi cuerpo, yo no voy a estar bien anímicamente, si me dejo entender, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos enfrentamos a estas situaciones, ¿no? A veces muchas personas estigmatizamos la psicofarmacología, decimos, no, yo no voy a tomar medicamentos, pero hey, a veces la depresión no es exógena, es endógena. Ya tú naciste con una depresión así y se te detonó por algún acontecimiento de la vida.
pero tú ya por genética tienes predisposición a hacer depresión. Entonces es importante evaluar todos los factores. Podemos ser muy inteligentes emocionales, pero de repente llegamos a la edad de 40, 50 años y se nos despierta una depresión. Entonces la depresión es una enfermedad que abarca muchos aspectos de tu vida, te deteriora completamente. Incluso la persona afectada no llega a reconocerse a sí misma. Entonces va a afectar muchos ámbitos de la vida. A ver, dice, Liz dice, las personas que se suicidan en realidad no quieren morir, solo quieren ponerle fin a su sufrimiento y una manera mejor de huir de ello acuden a la decisión del suicidio. Es verdad, Liz. Normalmente las personas que se suicidan son intolerantes al dolor, son intolerantes a las emociones, no soportan la ira o el rencor. Son personas hipersensibles. Y son personas que normalmente son desatendidas. Nunca se les da la atención debida, ¿no? Entonces, para nosotros poder prevenir todas estas situaciones, si tenemos algún familiar, algún amigo que requiere de ayuda, que de repente te está contando uno que otro problema, y tú ya te das cuenta que bien tiene estos indicios de pensamientos suicidas, entonces es importante ayudarlo. ¿Por qué? Porque las personas que tienen estos pensamientos son personas que sufren bastante, entonces hay que ser solidarios. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? A ver. Alonso dice, disculpen mi desconocimiento, pero en psicología, ¿existe algún tipo de test y encuesta que evalúe el grado de alguna manera de inteligencia emocional que tiene una persona? Sí, sí existe. Sí existen diversos, por ejemplo, el test de ICE de Baron, que evalúa inteligencia emocional. Por supuesto que sí, evalúa inteligencia emocional en niños, adolescentes y también hay para adultos. Sí, podemos someternos a alguna evaluación o algún test. Tenemos que ser completamente sinceros, por supuesto, para evaluar qué tan inteligentes emocionalmente somos. Pero recuerden que la inteligencia emocional no se va a dar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Ah? Puede ser que seamos muy inteligentes emocionales en el aspecto social, pero en el aspecto de pareja, en el hecho de vincularnos con otro ser humano que esté más cercanos a nuestra vida, en nuestro día a día, no vamos a ser tan inteligentes emocionales. Hay que tener bien claro este punto, ¿sí? A veces uno dice, pero yo me llevo muy bien con mis amigas, tengo una muy buena relación en el entorno laboral. En la parte académica también, soy muy buena con mi grupo, nos llevamos súper genial, pero con mi pareja no me va bien. Ok, eres inteligente emocional en algunos aspectos de tu vida, pero no al momento de vincularte con el otro, porque de repente sientes que está invadiendo demasiado tu ser, ¿sí? Recordemos que una persona puede ser inteligente emocional, sí, pero también no hay que dejar de lado que es una persona emocional y que también siente miedo. De repente ha habido alguna situación que la ha marcado bastante y le teme al abandono. Al tú tener amigos, amistades, ese sentimiento de abandono no es tan latente que como cuando tienes una pareja, porque es una persona con la cual intimidas más, ¿no? Entonces hay que aprender a diferenciar estos conceptos. No vamos a ser inteligentes emocionales en todos los ámbitos de manera general. No. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé, ¿nos quieren comentar algún caso? Este, ¿Tienen alguna teoría, alguna opinión, algún autor que haya hablado acerca del tema? ¿Alguna situación que les haya pasado? ¿Cómo poder resolverla? Sí, recuerden que pueden utilizar el micrófono, pueden utilizar el chat, levantar su manito. Sí, yo puedo seguir hablando. Sí, claro. Ok, yo antes había asistido a una conferencia donde justo hablaban, pero sobre la inteligencia espiritual, pero también Bien. hablaban sobre la inteligencia emocional y en cierta forma hacían referencia a la inteligencia emocional
con la capacidad de poder lograr el éxito en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Claro que logras entender las emociones de otra persona, de una manera empática y todas esas características que has mencionado. Pero sin embargo, este autor mencionaba, pero que si de cierta forma no garantizaba que la persona llegue a tener la felicidad o que sea feliz con lo que está haciendo. Y mostraba ejemplos con respecto a lo que te mencioné de este autor de Robin Williams, ¿no? Que habían muchas personas que lograban el éxito a través de la inteligencia emocional, pero sin embargo no eran felices con lo que estaban haciendo. De cierta forma se les veía bien, sociables, empáticos, de cierta forma, con una buena comunicación, pero que no eran felices en el fondo. Entonces, aquí mi duda sería, ¿qué tanto juega la felicidad en base a lo que explicas en la inteligencia emocional? Ah, bien, David. Perfecto. A ver, muestras que nosotros somos mente, cuerpo, emociones y también tenemos una parte espiritual. Yo sé que hay personas que no creen en la parte espiritual, pero básicamente la gran mayoría de personas creen en la parte espiritual. Nosotros podemos ser muy inteligentes emocionales, afrontar y resolver las situaciones de diversas maneras y tener éxito. Pero si no llenamos la parte espiritual que tiene el ser humano, a largo plazo nos vamos a sentir vacíos. Y ahí interviene la felicidad, ¿sí? Porque siempre el ser humano está en la búsqueda de la felicidad. Los momentos de plenitud te van a aportar felicidad, ¿sí? Pero por más que tú seas muy inteligente emocional, tú recapacites en las cosas que hagas, tú resuelvas bien las cosas, te lleves muy bien con todos, si no hay algo que te llene internamente, tú no te vas a sentir bien. Y eso tiene que ver con la espiritualidad que tú tengas, ¿no? De alguna u otra manera, está comprobado que los seres humanos tenemos que creer o pensar que existe alguien superior a nosotros, alguien a quien le podemos de repente hacer sentir nuestras dolencias, alguien con quien nos podamos expresar, alguien superior, ¿sí? Algunas personas que de repente no creen en la existencia de Dios, creen en el universo o creen en alguna que otra cosa. Entonces, esto va a llenar la parte espiritual. Definitivamente, cuando te hablan de inteligencia emocional, siempre van a dejar de lado un tanto el tema espiritual, pero hay algunos otros autores que sí lo tocan, toman la inteligencia espiritual como un aspecto básico, porque como te repito y lo vuelvo a decir, la inteligencia emocional no te asegura la felicidad. Lo que te asegura la felicidad es cuán lleno tú te sientas de manera interna. Y si tú eres inteligente espiritualmente, el trabajo, que la familia, que tu pareja, que tus estudios no van a llenar, definitivamente. Una carrera muy bonita. En un principio, la psicología era el estudio del alma, ¿sí? Entonces, cuando nosotros los psicólogos tratamos a un paciente, hacemos el estudio de su alma, básicamente. Cosa que muchos de los psicólogos de la actualidad han perdido, ¿no? Esta esencia de estudiar el alma del otro. Pero definitivamente yo soy de las personas o psicólogas que tienen la postura de que nosotros somos mente, cuerpo, emociones y espíritu también. Estamos ligados a todas estas características y que en definitiva si uno de estos conceptos o características está mal, todo va a estar mal y no se va a poder manejar de una manera correcta. Si yo estoy mal físicamente, yo voy a estar mal en todos los otros ámbitos. Si estoy mal espiritualmente, por más que yo tenga salud, por más que yo tenga bien mis emociones, sea una gran persona manejando las emociones, por más que yo tenga buena salud mental, si yo no estoy bien espiritualmente, voy a decaer. ¿De acuerdo? Espero haber respondido a tu pregunta, David. Sí, gracias. Y justo con lo que mencionas también, mencionaba el mismo autor. Te comento, el autor que hablaba sobre la inteligencia espiritual es David Fishman, quien también aportó mucho en la inteligencia emocional, ya que hablaba mucho de liderazgo. No sé si es que han logrado escucharlo a David Fishman.
Entonces, sí, él prácticamente habla sobre la inteligencia espiritual que llega a ser la capacidad para que la persona logre encontrar la felicidad en cualquier ámbito de su vida. Y concuerdo mucho con lo que has dicho. Y gracias por tu respuesta. Ok. Algo que yo les quería compartir es que existen las herencias transgeneracionales. A ver, les explico un poco. Las herencias transgeneracionales significa que, por ejemplo, heredamos dolores de nuestros antepasados. Y tiene que ver netamente con la parte cultural, la parte espiritual y la parte emocional. De repente tenemos una abuelita que sufrió de bastante discriminación, la gente la veía como si fuera una cualquiera. Entonces, nuestra abuelita cría a nuestra mamá de una manera bastante moral, ¿sí? Bastante recta, porque no quieren que juzguen a su hija como la juzgaron a ella. Entonces, mi mamá tiende a ser así conmigo, me cría de una manera recta, moralista, muy mecanizada, muy estructurada, es bastante extremista conmigo y yo asumo el dolor de mi mamá y el dolor de mi abuelita. Esas son las herencias que tenemos nosotros, ¿sí? Como dolores, como cargas. ¿Tiene que ver con la inteligencia emocional? Sí, tiene que ver con la inteligencia emocional, porque nosotros vamos a saber cortar con estas herencias, ¿sí? De dolor que pueden tener nuestros familiares. Vamos a cortar con las cadenas. Va a depender de nosotros y de cómo vamos a nosotros a manejar esta situación. Aprender a cortar las cadenas, hacerle entender a los demás de que la situación que vivió mi abuela no significa que le vaya a pasar a mi mamá, significa que me vaya a pasar a mí. Entonces, nosotros también, como lo dije en un principio, tenemos una inteligencia emocional innata con la cual nacemos. Lo importante es aprender a identificarla y desarrollarla. Ahora, nos preguntan, ¿cómo puedo controlar mi carácter? Alfredo, ¿cómo puedo controlar mi carácter fuerte ante situaciones de tensión en el trabajo? Que puede ayudar. Es que a veces el entorno del trabajo puede ser bastante negativo, puede estresarte demasiado, pero lo que le ayuda a las personas es saber qué metas tienen, hacia dónde quieren llegar y qué quiere conseguir la persona, ¿sí? De manera individual y en el entorno de la organización. ¿En qué huella quieres dejar en tu organización? Entonces, si yo tengo bien establecidas mis metas, esto me va a ayudar a que cualquier situación no me ofusque, que no me desligue de mi meta principal, que es realizar un buen trabajo. Entonces, si yo tengo bien en claro las cosas que quiero hacer y cómo quiero ser en mi ámbito laboral, esto me va a servir para no dar una mala imagen o fomentar un mal clima laboral o ser parte de un mal clima laboral dentro de mi organización. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No sé, estamos muy acá, hablando bastante del tema espiritual, las emociones, pregunten lo que deseen antes de comenzar el Kahoot. A ver si hay alguna duda más. O tienen todo súper claro. No sé, de repente hay algún aspecto que no les haya quedado muy, muy, muy claro. Podemos resolver sus dudas. Algún punto que quieran saber. Perfecto. Entonces, chicos, vamos a comenzar con el Kahoot. Espero que hayan estado bien atentos porque se van a ganar su KFC tamaño virtual, como lo dice, porque creo que este Kahoot está más tranquila. A ver, Ronnie, explícale, por favor, a los chicos. A ver, Alonso, ¿qué nos dice Alonso? A ver, antes de comenzar el Kahoot, Ronnie.
Dice, Alonso dice, a ver, desaparece el chat ya. Resaltar y rescatar lo que mencionaste hace un momento, de ver a la persona de manera integral, mente, cuerpo, desde terapia ocupacional, le llamamos enfoque holístico. Sí, el enfoque holístico está muy criticado por la base científica, ¿ya? Porque dicen que no tiene mucha validez, confiabilidad, este enfoque. Pero más allá de esto, créanme que el enfoque en la actualidad es bastante relevante y tiene bastante caso. Nada, es decir, estoy llegando a la persona como ser humano, ¿sí? Entonces, el enfoque holístico es un enfoque que abarca bastante la parte espiritual y no debemos dejar de lado la parte espiritual. Es una de las partes que conforman al ser humano, más allá de las emociones, incluso más allá del cuerpo, de la mente. Claro está que todas las partes son importantes, pero no hay que dejar de lado ninguna. Bien, ahora sí vamos a comenzar el Kahoot. A ver, Ronnie, explícale por favor a los participantes. Muy bien, chicos, ya vamos a empezar el momento lúdico de la noche. Les voy a pasar el link del Kahoot para que vayan ingresando. Y en este momento también les voy a pasar el código de acceso para que puedan jugar, ¿sí? Ahí, ahí está el link del Kahoot y el respectivo código, ¿sí? Así que van ingresando porque ya saben cuál es el premio. A ver, chicos, vamos ingresando a Kahoot. Recuerden que hoy el ganador se va a llevar, va a ser acreedor del último KFC tamaño virtual. Así que si quieren ganarse este gran premio, este último KFC, participen. Son preguntas que hemos conocido durante esta sesión. Preguntas nada complicadas, muy sencillas. Así que vamos, entren a Kahoot y ganen este último KFC tamaño virtual. Así es, David. Se va a premiar al ganador del Kahoot con un KFC tamaño virtual.
¿Ya están todos conectados? Aún faltan entrar más, así que vamos a esperar un momento. Un momentito más para que entren unos cuantos más. Creo que ya comenzamos, Ronil. A ver, ya vamos a inicio el Kahoot. ¿Están listos? 3, 2, ahí vamos. La inteligencia emocional es... A ver, ¿cuál será la respuesta? Uy, al parecer acá ha habido una confusión y han marcado la respuesta que no era correcta, pero bueno, pues hay más intentos todavía. Vamos a ver los resultados. Va llevando la delantera Silvana, y sigue Antonio, y ahí sigue David, seguido de Evelyn. Ahí vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, ¿qué me impide mejorar mi inteligencia emocional? ¿Cuál será la respuesta aquí? Yo la sé. Al parecer, casi todos han respondido con la respuesta correcta. Vamos bien entonces. Vamos a ver los resultados. Uy, Silvana sigue tomando la delantera y sigue Antonio y ahora Evelyn ha A ver si subido. es verdad lo de KPC. Vamos a ver. La siguiente pregunta. ¿Cuál no es una característica de la inteligencia emocional? A ver, en esta sesión hemos tocado 5 características de la inteligencia emocional. A ver, ¿cuál de estas no es? Bueno, pero la mayoría también ha dado en la respuesta correcta. Vamos a ver los resultados. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Uy, ahora ha subido Antonio. Ahora sigue Silvana y después Evelyn. Vamos a ver.
La siguiente y última respuesta. Aquí se define quién es el ganador o no. Uy, uy, uy. A ver, la inteligencia emocional es más importante que otro tipo de inteligencia. Vamos a ver. Así es. Tanto la inteligencia emocional como la inteligencia racional o espiritual son muy importantes para todos nosotros. Así que la respuesta era falso. Ahora vamos a ver los resultados y quién va a ser, quién es el ganador de este KFC tamaño virtual de Kahoot. En tercer lugar, Silvana. Evelyn, sigue. Antonio. Antonio ha sido acreedor del KFC tamaño virtual. Del último KFC tamaño virtual, así que vamos a estar comunicándonos con el ganador para poder para poder darle su respectivo premio. Bien. Uy, uy, uy. Silvanita se quedó en tercer lugar, luego Evelyn y Antonio es el ganador. A ver, a ver. A ver, chicos, todavía no se vayan. A ver, para culminar, Ronnie, las conclusiones. Silvana quería ganar, Silvana. A ver. Para culminar, chicos, las conclusiones. El primer punto es que la inteligencia emocional no solo significa manejar las emociones propias, sino también influir en las emociones del otro. Como lo dije anteriormente, no significa que yo voy a manipular a la otra persona, no, sino que voy a aprender a lidiar las emociones del otro y que voy a tomar el mando, voy a tomar el control de la situación para no embargarme con sentimientos o emociones negativas. El segundo punto es la gente que tiene altos niveles de inteligencia emocional puede tratar a otras personas conflictivas con más facilidad y evitar que se conviertan en personas problemáticas. Por supuesto que sí. A veces sucede esto en las parejas, ¿no? Se complementan. Una persona es un poquito más pasiva y la otra persona tiene un carácter más fuerte. Entonces se complementan porque una es como que calma a la otra y la otra es como que a veces le da la fortaleza que el otro no tiene. Puede pasar. No en casos extremos, tampoco es como que vas a estar con una persona tóxica o con un tóxico y tú vas a ser el salvador siempre. No, para eso no aplica. Luego está la inteligencia, que representa solamente el 20% de los factores que determinan el éxito, mientras que el 80% restantes dependen de la inteligencia emocional. Sí, es cierto. Sabemos que hay personas que son muy buenas en el ámbito de las matemáticas, pero no tienen bien desarrollada su inteligencia emocional. Les cuesta ser sociables, aprender a entender las emociones del otro, aprender a comprender en la vida, ¿no? Tienen algunas dificultades en este tema. Y por último, la teoría de la inteligencia emocional se concentra en reducir las emociones desfavorables a un mínimo deseable.
o bien inducir las emociones favorables, como en el caso de la motivación, para poder de esta manera triunfar en la vida. Como lo dije, nosotros no somos robots ni somos personas mecanizadas, nosotros somos personas que estamos expuestos al cambio constantemente. No somos perfectos. En algún momento vamos a tener un ataque de ira, algún problema, un conflicto con la otra persona. Eso no nos hace malas personas. Por el contrario, cada error o cada dificultad que tengamos es una oportunidad para tener un nuevo comienzo, para aprender, ¿sí? Lo importante es cómo tú vas a resolver estos acontecimientos, qué medidas vas a tomar para disculparte con esta persona o para solucionar la situación. Y para concluir, chicos, este tema de inteligencia emocional y todos los talleres, porque este es el último taller, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé, una consulta, quieren exponer algún caso? Recuerden que pueden utilizar el micrófono, el chat, levantar su mano. Si es que todo les quedó claro, también nos pueden decir mediante el chat. Si por ahí tienen algún concepto, alguna definición, las cuales ustedes no entiendan, también los pueden compartir. De repente quieren debatir o darnos algún otro punto de vista, alguna otra teoría, no lo sé. Recuerden que lo pueden hacer mediante el chat para poder concluir este tema de manera satisfactoria y que ustedes no se queden con ninguna duda. Y antes de terminar la sesión, Johnny, chicos, les voy a compartir 2 enlaces. Sí, son 2 formularios para que, bueno, uno es el de post-test y otro es el formulario, bueno, la encuesta de satisfacción, para que nos den su opinión sobre qué tal les pareció la ponencia, si les sirvió los materiales que empleamos en estas capacitaciones, y alguna que otra recomendación, ¿no? De qué más podríamos implementar o emplear en futuras sesiones, ¿no? De la capacitación de habilidades blandas, ¿sí? Así que les invitamos a resolver estos 2 formularios que les voy a enviar por el chat, ¿sí? Así que por favor, no les va a tomar mucho tiempo, ¿sí? Antes que se retiren. Sí, chicos, si pueden llenarlo, genial. Y si en el transcurso de este tiempo tienen alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta, quieren exponer algún caso, lo vamos a hacer de manera breve para poder concluir con este tema. Si es que no tienen alguna duda, si es que todo quedó muy claro, también nos pueden hacer saber mediante el chat que tenemos abajito. Pueden utilizar el micrófono, levantar la mano, o también pueden marcar incluso con el lápiz. ¿Todo les quedó realmente claro, chicos? Mm, a ver, así que tenemos un chat. Mm, Alonso dice, agradecer y felicitar por todos estos días. Realmente se percibe la planificación para estas conferencias y sobre todo el manejo de los temas. Muchas gracias, Alonso. Sí, realmente nos hemos sentido bastante llenos y bastante beneficiados con las conferencias que hemos hecho, porque de alguna manera esto también nos ayuda a nosotros para poder expandir nuestros conocimientos, nuestras habilidades con respecto al tema y también para poder compartir estos conocimientos, no valga la redundancia, con ustedes, para que puedan saber acerca de estos temas.
Sobre todo esto, informarles que ha sido un proyecto de un curso de la universidad, pero que nos ha servido bastante para poder entablar de alguna u otra manera comunicación con ustedes y puedan tener conocimiento sobre los temas que hemos expuesto, ¿no? Bien, chicos. A ver, ya que los puntos quedaron claros, nos estamos despidiendo. ¿Tienes algo que acotar, Ronnie? Bueno, sin más que decir es, en verdad, agradecer a cada uno de los participantes. En verdad, gracias por su tiempo, ¿no? En escucharnos, en participar en cada uno de los Cahoots, ¿no? La verdad, estamos muy agradecidos en que hayan formado parte de estas capacitaciones, ¿no? De habilidades blandas, ¿no? Tanto desde la sesión 1 hasta la sesión 4, ¿verdad? Ha sido un gran trabajo de por medio que es el elaborar estas sesiones y, ¿verdad? Me da mucho gusto que ustedes, las personas, bueno, que se han mantenido hasta ese entonces, hayan podido adquirir estos conocimientos sobre las habilidades blandas. Y bueno, es lo más que puedo decir, Shawnee. ¿Algo más que quieras agregar tú? Bueno, al igual que tú, agradecer muchísimo a los participantes por haberse conectado, por haber realizado las preguntas respectivas con respecto, bueno, al tema, ¿no? Y por haber hecho sus comentarios, los cuales también nos han ayudado bastante para poder desarrollar los conocimientos y poder compartirlos con ellos. Nuevamente, mil gracias. Y bueno, definitivamente creo que vamos a sacar un 20 con su participación. Se lo agradecemos muchísimo y espero que lo que resta del día tengan un bonito día. Entonces, hasta la próxima, chicos, hasta que volvamos a hacer algún otro taller. Muchas gracias.